Ya estamos en la segunda parte de este programa. Nos encontramos con Andrea Simino. Ella es coach y también es Criando entre Pantallas en Instagram. Bienvenida. Gracias, Mariale, un gusto nuevamente. Qué alegría que estés acá. Gracias. Hablemos sobre este tema, cómo gestionar el uso de pantallas. Habíamos hablado durante las vacaciones escolares, porque era la semana pasada el programa, pero bueno, ya están por terminar las vacaciones escolares, viene un nuevo proceso para todos los niños. Entonces, en líneas generales, ¿cómo gestionar el uso de las pantallas? Bueno, lo que toca en este momento es la vuelta a la normalidad. De alguna manera volver a las rutinas y eso pasa por disminuir un poco el uso que hemos dado en las vacaciones, tanto nosotros los adultos principalmente, que somos el modelo de los niños y adolescentes, y llevarlos a ellos en ese proceso, porque es importante que ellos empiecen a disminuir gradualmente el uso de pantallas de cara al inicio del nuevo año escolar, porque interfiere con el proceso de aprendizaje al que precisamente van a la escuela. Digamos que la escuela cumple una doble función, además del aprendizaje de todo el contenido académico. Según el pensum del Ministerio de Educación, pues también tenemos una función de socialización y ambas funciones se ven de alguna manera impactadas por el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Hablemos de las etapas de desarrollo y las pantallas. O sea, ¿qué pasa de 3 a 6 años un niño pegado a una pantalla? ¿Qué pasa de 6 a 8 años? ¿Qué pasa de 8 a 12 años? ¿Y qué pasa en la adolescencia? Bueno, de 0 a 12 no debe, de 0 a 2 años, perdón, no debería tener ningún uso de dispositivos electrónicos. De hecho, recientemente una mamá compartía que su hijo de 1 año y medio no se había mantenido viendo un dibujo animado. Y yo le comentaba, gracias, el nombre del niño, porque tu cuerpo ha dado la respuesta biológica adecuada. En ese momento ellos no deben tener acceso a pantallas porque afecta su desarrollo neurológico e incluso físico, dependiendo del tipo de pantalla que usen. Hablamos de físico cuando, por ejemplo, hoy día vemos a muchos niños con una pantalla pequeña como un celular o una tableta, más o menos a esta distancia, cuando el uso que dábamos habitualmente era pantallas pasivas de televisión, por ejemplo, a una distancia aproximada de 2 metros. Entonces, este uso afecta el desarrollo ocular, al punto de que los niveles de miopía se han incrementado terriblemente. Ya a partir de 2 años, según recomendaciones de las principales academias de pediatría, pueden hacer un uso de media hora al día. Y a partir de los 6 se puede incrementar hasta 1 hora. Y esa es la recomendación, 1 hora. Ahora, tenemos un mundo en el cual casi todas las actividades económicas o las nuevas actividades económicas de los padres dependen del uso de pantallas. Entonces tenemos a mamás que son, bueno, influencer o son mamás que están, bueno, trabajando con su dispositivo porque son gerentes de una empresa y a veces están en casa, pero Claro. es decir, las pantallas están de alguna manera condicionando las nuevas dinámicas económicas de los padres. Entonces, ¿cómo dar el ejemplo a los hijos cuando de alguna manera justificamos que esa es mi actividad económica, pero tú tienes mucho rato ahí pegado? ¿Cómo haces? Bueno, ¿Qué sugieres? lo primero es establecer un límite. Primero nosotros, reconocer cuánto es el tiempo en el que estoy haciendo un uso laboral. Antes, cuando tú tenías un trabajo de oficina, tu trabajo era de 8 a 5 en un espacio de oficina y también usabas pantalla, solo que la del equipo laptop o el computador de escritorio. En este caso, que hemos migrado a equipos más pequeños y que usamos desde donde sea. Pero establecer un límite de horario laboral que realmente pueda hacer, estoy en un tiempo de trabajo y por eso es que hago uso de la pantalla. Distinguir el tipo de uso. Estoy dando un uso laboral versus un uso de entretenimiento, que es el que dan los niños o adolescentes. El 80% del uso que da un niño o adolescente es entretenimiento. Quizás me quedo corta. Y es mayor el que dan a entretenimiento versus el que piensan los padres responsables o representantes que dan para uso académico o de investigación. Entonces, establecer qué tipo de uso estoy dando y el límite en el tiempo. Si somos objetivos y yo tengo una jornada de 8 horas o aun cuando soy independiente me establezco una jornada de 8 horas, ¿cuánto es el tiempo que paso con mi familia? Ujú. Si terminas a las 5 de la tarde tus actividades laborales. Probablemente si tienes un niño en edad escolar, tu rutina con ellos pues debe limitarse hasta las 8 o 9 de la noche porque se van a dormir. O es lo deseable para que puedan tener un buen día. El punto es que te quedan solo 4 horas.
para interactuar. Entonces, procurar que en esas 4 horas no tengas un uso delante de ellos y que puedas permitirte esa interacción que es tan importante para el desarrollo. Hablemos de la socialización de los niños en sus diferentes etapas de desarrollo. ¿Qué impacto tiene el uso de las pantallas en este proceso? ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, entre las generaciones, ¿no? Entre los millennials, Sí, por entre los ejemplo. millennials y los niños de ahora. ¿En qué se diferencian? Bueno, los millennials íbamos al colegio y no teníamos dispositivos electrónicos. Entonces, imagínate que en ese momento en el que María le iba al colegio o a la educación superior, se llevara el televisor, se llevara el radio, si tenías juegos de video que también los llevaras al colegio. Y que entonces durante las clases sintieras la inquietud. No voy a prender el televisor. No, un momentico nada más para ver qué están pasando. Esto es lo que está pasando hoy día. Y en el recreo, María, en lugar de socializar, se queda jugando su juego de video. Entonces, ¿cuál es el impacto? Si lo vemos a nivel escolar, no hay interacción entre los compañeros de clase. Hay niños que hoy prefieren tomar el recreo en vez de estar hablando entre ellos para hacer un video para una red social, que dejan de desayunar porque tienen que invertir ese tiempo en esto porque es el espacio donde se ven con sus compañeros. Que suena el timbre y dicen, ay, no comí, bueno, no importa, resuelvo más adelante. Niños que no hablan, el que es tímido, pues lo seguirá haciendo, porque entonces ahora se sumerge en su pantalla y los padres no se dan cuenta o prefieren pensar que es que va a resolver ese problema a través de la pantalla. Es que tiene muchos amigos en la red. Y en realidad, ¿qué necesita un niño o adolescente? Amigos reales, humanos como él, con los que pueda interactuar. Hablemos también de la frustración, ¿no? La frustración por las cosas de la vida cotidiana, o sea, porque se te espichó un caucho, la frustración porque se te cayó un vaso y se te rompió, ese tipo de cosas que son como tan pequeñitas, que son como tan pequeñitas, pero que pueden afectarte mucho o poco en la medida como tú asumas esa frustración. Se me espichó un caucho, bueno, respiro, espero ayuda, o si yo misma lo sé cambiar, yo lo cambio. Pero ¿qué pasa con la frustración en niños que están de alguna manera, voy a usar una palabra que suena fuerte, adictos a las pantallas, adictos a esa necesidad de recompensa a través de los videojuegos o a través de las redes sociales y los corazoncitos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ese adicto, que está muy bien usada la palabra, está habituado a la gratificación instantánea. O sea, que yo publique, como decías tú, los corazoncitos. Yo publico y estoy pendiente del tiempo para ver cuántos me gusta tengo en 30 minutos. O en el videojuego, veo lo que quiero, cuando yo quiero. Entonces, todo es modo microondas, express, rapidísimo. Y ellos no tienen un no. O sea, estamos ante una generación en la que ve lo que quiera, cuando quiera, consume todo lo que quiera y sin límites. ¿Qué pasa con esto? Que no se habitúan a la frustración propia de la vida y por la que vamos a pasar todos los seres humanos. Entonces, cuando llega este niño o adolescente a la etapa adulta y se les picha el caucho, no le puedes entregar la pantalla como hacías cuando era niño para que pase la rabieta. Tienen que aprender a lidiar con eso y tú como padre lo dejaste sin herramientas. Lamentablemente son adultos que no pueden lidiar con la vida adulta y que ya hoy día se está viendo. De hecho, se habla de generación Z afectada para el trabajo, de que no quieren ser contratados porque han perdido estas habilidades sociales básicas para la vida. Por ejemplo, esa capacidad de frustración, de que cuando un jefe te haga una observación, tú puedas aceptar que es una oportunidad de mejora y que hay algún aprendizaje a través de eso. Pues no. Resulta que esta generación llama a sus padres para que hable con su jefe porque no pueden tolerar esas situaciones. Cuando un niño se frustra por algo y entonces yo le doy la tabla, toma, vaya y juegue, anda. ¿Eso es una forma de abandono? No me lo respondas todavía, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos con más de este espacio. 11:51, continuamos con Andrea Simino, criando entre pantallas en Instagram. Estamos hablando sobre el uso de los dispositivos móviles, el uso de las pantallas, redes sociales, videojuegos, todas estas formas de tecnología que nos entretienen y nos comunican, nos encuentran, pero que para los niños, bueno, tiene sus desventajas. Habíamos dejado una pregunta fuera del aire y es el abandono. Cuando un niño se frustra y yo le doy una pantalla para que se quede tranquilo, ¿qué está pasando ahí? Estamos condicionando su respuesta. O sea, si tú te sientes de esta manera, yo voy a hacer esto y tú te vas a calmar.
Pasa igual con los alimentos, o sea, la gente que come compulsivamente, estamos tratando las emociones no desde cómo manejar el malestar, sino de cálmate con esto. Y no puede ir por la vida así. Como comentábamos en el segmento anterior, él no se va a molestar en el trabajo y va a llegar la mamá a darle la pantalla para que se le quite. Entonces, tenemos que trabajar en resolver el malestar. ¿Qué sientes? ¿Por qué estás así? Explicarle las consecuencias, pero no entregar la pantalla para manejar la frustración, porque va a seguir pasando. Y de hecho, como vas a estar condicionando la respuesta, cada vez que haya una pataleta, voy a hacer una pataleta porque me van a dar la pantalla. Es que es difícil ser padre en esta época. Siempre ha debido ser difícil, pero yo siento que en este momento es súper estresante. De hecho, me estabas hablando de un estudio Sí, que reveló que ser padre y las tecnologías es una cosa que tiene a la gente loca. sí, sí, en Estados Unidos el cirujano general emitió un informe diciendo que, según las encuestas que levantaron, 47% de los padres dice que sufre estrés por ser padre, versus 26% de las personas que no son padres. Y entre los aspectos que influyen en el estrés es precisamente el uso de tecnología por parte de los niños y adolescentes. Hablemos de contenidos inapropiados. ¿Cuándo es inapropiado un contenido? Bueno, cuando no se lo pondrías a ver a tu hijo. O sea, cuando tú no dices, tienes 5 años, es hora de que veas esto. No, por el contrario. Tú dices, no deberías ver esto. Tenemos una guía en Venezuela a través de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión que califica los contenidos según la cantidad de cierto lenguaje, elementos de salud, sexo, violencia, todo esto que dicen en los medios de comunicación, pero también nosotros consumimos mucho contenido importado y que está regulado bajo unos parámetros también legales, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que califica todas las películas. Tú eres un productor y tú quisieras que tus películas la viera todo el mundo. Sin embargo, por ley tienes que ponerle una edad mínima. Y ahí te da una directriz de lo que sería un contenido inapropiado para tu hijo. Si tiene 7 años, una película contenido o un dibujo animado contenido más de 13 no sería apropiado para él. ¿A qué otra cosa llamamos contenido inapropiado? Contenido para adultos, que también tiene una clasificación. Eso que antes cuando solamente veíamos televisión a través de canales nacionales, lo pasaban en la medianoche. ¿Y por qué lo pasaban a esa hora? Porque los niños no tenían acceso. ¿Qué pasa hoy día cuando tú le preguntas a un papá, ¿cuándo hablarías con tu hijo de contenido explícito o pornografía? Te dicen, no, en la adolescencia. Bueno, pero si tú le diste el dispositivo electrónico a los 6 años, ya tu hijo tiene acceso a eso. Él no lo va a buscar. Pero ese contenido sí lo va a encontrar, porque estas plataformas pues pagan por publicidad. Muy probablemente tu hijo esté consumiendo YouTube en la versión gratuita. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se sostiene la versión gratuita con esta publicidad? De repente ves a niños pequeños hablando de cosas que han visto en la pantalla y los padres, pues con ojos sobresaltados, no pueden creer lo que están escuchando. ¿Dónde su hijo aprendió esto? Bueno, lo vio en la pantalla que tú le diste y no le hablaste de esto porque estimabas que no era la edad correcta para hacerlo. Andrea, hay algo que a mí me preocupa mucho y es cuando no nos damos cuenta que en las redes sociales y en el mundo digital cada quien es un producto. O sea, cada persona es un producto. ¿Qué pasa con los niños cuando los dejamos expuestos a ser el producto de todas estas empresas y de todos estos intereses económicos? Bueno, esa práctica se llama sharenting, que es como esta unión de compartir y ser padres o de parentar. Y la verdad es que en algunos países ya está regulada por ley, porque es precisamente convertir a los niños en un producto. O sea, los niños no dan su consentimiento para todas las fotos que publicamos de ellos o que publican algunas personas de ellos. Eso es otra cosa que a mí me genera también mucha Sí, no controversia. prestan su consentimiento. Entonces, si suponiendo que es un niño que ha alcanzado, un adolescente que ha alcanzado una edad en la que puede decir, sí, está bien, no tengo problema con que publiques cosas mías, y que incluso los llevas a hacer un producto. Mi hijo va a ser un influencer o una persona de impacto. La pregunta sería, bueno, ¿el dinero que perciben por esa exposición está siendo destinado para el niño? ¿Va a una cuenta del niño, a unos fondos del niño, como pasaría legalmente con cualquier otro trabajo? El trabajo infantil está regulado, o sea, tenemos normas que regulan a partir de qué edad pueden trabajar los adolescentes, no los niños. Pero con el ámbito de las redes sociales no hay regulación alguna. Aquí tú puedes poner un niño de 2 años a ser modelo y no hay ningún inconveniente porque no hay regulaciones. ¿Qué pasa? Cuando estos niños crecen, y ya ha sucedido, hay casos documentados, dicen,
quiero que borres todas mis fotos de la red social porque yo nunca lo autoricé. No estoy de acuerdo con que esté publicada esa foto mía en una bañera. Mira, me lo dijiste y se me erizó la piel. Y niños que han tenido que llegar incluso a instancias judiciales para pedir a los padres que retiren las fotos de sus redes sociales, porque no están de acuerdo con esa exposición. ¿Qué va a pasar mañana cuando ese niño se inserta en el mercado laboral y haya aún más penetración de la inteligencia artificial, digamos a nivel de talento humano, de recursos humanos, y resulta que todas esas fotos que tú pusiste, quizás hasta de broma, queden reflejadas dentro de todo el análisis que van a hacer de él y de su vida? Sí, porque queda ahí grabado para siempre. Es una Exactamente. huella. Andrea, este tema pique y se extiende. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que nos dieras un mensaje para cerrar esta conversación breve del día de hoy, porque creo que fue muy breve para todas las aristas que tiene. Mira, como padres nosotros tenemos que tomar medidas y mientras ese momento llega, mientras nos educamos como sociedad, especialmente en Venezuela, es importante también que desde los colegios e incluso desde el Estado aboguemos por medidas en protección de derechos de niños y adolescentes. Específicamente, mi causa es abogar por el derecho de los niños y adolescentes a la educación real y de calidad. Y esto pasa por restringir el uso de dispositivos electrónicos en los centros educativos. El 43% de los niños se distrae con el dispositivo mientras está en clases, así el dispositivo esté apagado, solo porque siente que se está perdiendo algo. Entonces, quiero invitarles a asistir a ir a mi perfil, dar clic en historias, van a encontrar una encuesta, por favor participen porque quiero conocer la opinión de la sociedad civil y elevar una petición ante el Ministerio de Educación de nuestro país para que podamos avanzar con esta restricción. Una medida simple que tiene cero costos y que puede apoyar a que los niños y adolescentes se beneficien tanto del proceso de aprendizaje como del proceso de socialización que se está perdiendo o se está viendo afectado por el uso de dispositivos electrónicos en los colegios. Y después, cuando sean adultos, ellos elijan conscientemente si quieren ser influencer o no. No que vaya a un campamento a los 5 años y los enseñen a ser influencer. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Ay, Gracias Dios mío. por la oportunidad. A ustedes por acompañarnos el día de hoy. Nosotros así llegamos al final de este espacio, Criando entre Pantallas. Agradecemos a quienes nos acompañaron detrás de los micrófonos y les recuerdo que llegamos a ustedes gracias a Electros Conecta Tu Mundo, Médica, construimos comunidades saludables, bien amada. ¿Estás lista? ¿Estás lista para vestir tu amor propio? Agradecemos a Estela Ríos, John Di Mancero, a Freddy Velasco en la dirección, en la gerencia de televisión Juan Luis Abreu, en la ingeniería de sonido de Alberto Terán, en los controles José Gregorio Saat, en la asistencia de producción Daniela León y Mariana de Oliveira, en la dirección técnica Argenis, en el streaming de Marial en el Mundo TV Morris y Rafael Rodríguez. Gracias por acompañarme a mi mundo, que es también tu mundo. Chao, nos vemos el próximo viernes.